Pasamos con el siguiente tema para poder entender un poco más sobre la embriología. Este constituye una base fundamental para comprender los procesos de reproducción y desarrollo celular que sustentan la embriogénesis humana. Y sí, estoy hablando del ciclo celular, tanto mitosis como la meiosis. Para iniciar nuestra discusión, es fundamental establecer un principio básico de la biología celular. Las células siempre se originan de células preexistentes mediante un proceso ordenado de división celular. Este concepto, conocido como la teoría celular, nos lleva directamente al estudio de la mitosis, que representa el mecanismo por el cual una célula original transmite copias exactas de su información genética a sus células descendientes. Este proceso no ocurre de manera aislada, sino que forma parte de un ciclo más amplio denominado ciclo celular, donde la célula experimenta periodos de crecimiento, duplicación de su material genético y posterior división. Paralelamente, cuando hablamos de reproducción sexual, debemos considerar un proceso diferente, la meiosis, que es responsable de la formación de gametos y constituye la base de la diversidad genética en los organismos. La comprensión profunda de estos tres conceptos, tanto de ciclo celular, mitosis y meiosis, va a ser esencial para que entendamos no solo el crecimiento y el desarrollo de los organismos, sino que también los fundamentos de la herencia y la reproducción humana. Aquí podemos ver en comparación tanto mitosis y meiosis, podemos ver que hay una clara diferencia, que no se preocupen de todas formas, todo esto lo vamos a estar explicando durante toda la presentación, pero necesito que vayan familiarizándose con cada proceso. Ahora, el ciclo celular se define como una secuencia ordenada de acontecimientos que conducen a las células al crecimiento y a la proliferación. Este proceso está estrictamente regulado por mecanismos moleculares que previenen tanto la proliferación descontrolada como la división de células con ADN dañado. Desde una perspectiva temporal, el ciclo celular comprende sucesos moleculares, morfológicos y funcionales perfectamente orquestados, con una duración promedio que oscila entre 16 y 24 horas en células humanas típicas. Estructuralmente, el ciclo celular se organiza en dos periodos principales. El primero es la interfase, que representa aproximadamente el 90% del tiempo total del ciclo. El segundo periodo corresponde a la división celular propiamente dicha, que puede ser mitosis en células somáticas o meiosis en células germinales. La interfase, a su vez, se subdivide en tres fases consecutivas. La fase G1 o fase de crecimiento inicial, donde la célula va a aumentar su volumen y sintetiza las proteínas necesarias para la replicación. La fase S o de síntesis, durante la cual ocurre la replicación completa del ADN, y la fase G2 o de crecimiento final, donde la célula se prepara para la división mediante la síntesis de proteínas específicas para este proceso. Esta imagen representa el ciclo celular e incluye los principales puntos de control y los complejos reguladores que nos van a asegurar el avance ordenado entre cada fase. El ciclo celular se divide, como ya les dije, en la fase G1, S y G2 hasta llegar a la fase M. Como pueden ver aquí en el mismo esquema, se puede ver que la mayoría de la interfase corresponde a todo el ciclo, casi un 90%. Aunque esto de la fase M solo sea un 10%, no quiere decir que sean cosas sencillas que ocurran acá o cosas poco relevantes, ¿no? De hecho, también las vamos a estar estudiando. Pero bueno, en la fase G1, en esta fase la célula aumenta de tamaño y comienza la síntesis de proteínas, membranas y ARN, reparando el entorno para una posible replicación de ADN. El complejo CDK4 o CDK6, unido con la ciclina D, es esencial en esta etapa. Este complejo es el que se encarga de fosforilar parcialmente a la proteína del retinoblastoma, PRB,
La proteína retinoblastoma normalmente inhibe el factor de transcripción E2F. Cuando se fosforila, este se va a liberar. E2F se va a encargar de activar genes necesarios para entrar a la fase S. El punto de control de G1 va a estar regulado por proteínas como E53 y P21, que detienen el ciclo si es que hay algún daño en el ADN. La quinasa ATM también participa detectando el daño genético. En esta parte, la R significa el punto R o el punto de restricción. En este punto es crucial que determina si la célula continuará o no con el ciclo celular. Aquí actúan los complejos CDK2 con la ciclina E, que mantienen la fosforilación completa de PRB, promoviendo una activación más intensa del factor E2F. Una vez superado este punto, la célula se compromete a replicar su ADN y continuar así con el ciclo, para así llegar a la fase S, que es la de síntesis de ADN. En esta fase se produce la replicación del material genético y es regulada por el complejo CDK2 con la ciclina A. Se asegura esto que todo el ADN se replique una sola vez y de manera correcta. Una vez que pasamos a la fase G2, que es la preparación para la mitosis, la célula va a verificar que la replicación del ADN haya sido completa y correcta. Se va a preparar para dividirse. En esta fase va a actuar el complejo CDK1 con la ciclina A, que promueve la transición a la fase M. Y por último, la fase M, ya es la de la mitosis. Es la fase donde va a ocurrir la división celular. Se activa el complejo CDK1 con la ciclina B, que es clave para que la célula vaya a entrar en mitosis. Asegura la correcta segregación de los cromosomas y el paso a las células hijas. La regulación precisa del ciclo celular depende de complejos proteicos específicos denominados complejos CDK-ciclina. Las siglas CDK corresponden a cinasas dependientes de ciclina, que son enzimas que solo se activan cuando se asocian con proteínas reguladoras llamadas ciclinas. Un ejemplo de esta regulación es el factor promotor de la mitosis, conocido como MPF, compuesto por la proteína CDK1 asociada con la ciclina B. Este complejo es el responsable de desencadenar la entrada de las células en mitosis y su actividad provoca eventos cruciales como la condensación de la cromatina, la desintegración de la cubierta nuclear y la organización del uso mitótico. Durante la fase G1 observamos otro mecanismo regulatorio importante, el aumento de la transcripción dependiente del factor E2F permite que las células superen el punto de restricción denominado punto R, que representa un momento crítico donde la célula se compromete a completar el ciclo de división. Los complejos CDK4, 6, ciclina D, CDK2, ciclina E y A regulan específicamente el tránsito entre las diferentes fases de la interfase y controlan el inicio de la replicación del ADN, asegurando que cada paso se complete correctamente antes de que se proceda a la siguiente. El ciclo incorpora cuatro puntos de control fundamentales que actúan como mecanismos de verificación para asegurar la integridad del proceso. El primer punto de control, localizado en la transición de G1 a fase S, opera mediante dos vías principales. La primera vía involucra la fosforilación de las proteínas del retinoblastoma, conocidas como RB. Cuando RB se encuentra fosforilada, inhibe el factor de transcripción E2F, impidiendo el avance del ciclo. Sin embargo, cuando RB es fosforilada por los complejos CDK-ciclina, libera a E2F, activando la transcripción de los genes necesarios para la fase S. Es importante señalar que las mutaciones en el gen RB pueden conducir al desarrollo de cáncer, específicamente del retinoblastoma. La segunda vía de este punto de control responde al daño del ADN detectado en G1.
Cuando esto ocurre, se activa la proteína ATM, que a su vez activa P53, conocido como el guardián del genoma. P53 induce la síntesis de P21, una proteína que inhibe los complejos sinasa-ciclina, deteniendo efectivamente el ciclo en G1 hasta que el daño sea reparado. El segundo punto de control que vemos en esta diapositiva es la que se ubica en la transición de la fase S y G2. Verifica que el proceso de replicación del ADN sea correcto y completo. Si se detecta algún daño en el ADN o si la replicación es incompleta, se activa nuevamente la cascada ATM P53 P21 que inhibe los complejos sinasa-ciclina específicos de la fase S, deteniendo el ciclo para permitir la reparación. El tercer punto de control regula la transición de G2 a la fase M y constituye otro mecanismo crítico de verificación. La activación del complejo CDK1, ciclina B1, es fundamental para la entrada en mitosis. Sin embargo, si el ADN presenta daños que no puedan ser reparados, las proteínas Wi1 inhiben este complejo, deteniendo el ciclo en G2. Cuando los mecanismos de reparación son insuficientes, esta detención puede llevar a la muerte celular programada o lo que se conoce como apoptosis. En el cuarto punto de control, también denominado control del uso, opera durante la metafase y representa uno de los mecanismos más sofisticados del ciclo celular. En este punto de control asegura el correcto anclaje de todos los cromosomas al uso mitótico a través de estructuras proteicas especializadas llamadas cinetocoros. El cinetocoro es un complejo proteico que se ensambla en el centrómero de cada cromátide hermana y sirve como punto de unión para las fibras del huso. La importancia de este control radica en que previene errores en la separación de las cromátides hermanas. Las fallas en este punto de control pueden causar graves problemas en la segregación cromosómica hacia las células hija, resultando en aneuploidías que pueden ser letales o causar síndromes genéticos. La mitosis representa el proceso de división celular característico de las células somáticas. Su función principal es generar, a partir de una célula diploide, dos células también diploides y genéticamente idénticas a la célula original. En el contexto humano, cada célula somática contiene 46 cromosomas organizados en 44 autosomas y dos cromosomas sexuales. Durante la mitosis, el ADN que fue duplicado previamente en la fase S se segrega de manera equitativa entre las dos células hija. El significado biológico fundamental de la mitosis es mantener la continuidad genética, asegurando que todas las células del organismo conserven el mismo número y tipo de cromosomas, así como las mismas características genéticas. Este proceso es esencial para el crecimiento de los tejidos y para la reparación de lesiones, permitiendo el reemplazo de células dañadas o envejecidas. Estructuralmente, la mitosis comprende dos procesos coordinados: la cariocinesis, que corresponde a la división nuclear, y la citocinesis, que representa la división del citoplasma. La cariocinesis se subdivide en cuatro etapas morfológicamente distinguibles, las cuales son profase, metafase, anafase y telofase, cada una caracterizada por eventos moleculares y morfológicos específicos. Antes de analizar cada etapa en detalle, es útil tener una perspectiva general de procesos mitóticos. La profase se caracteriza por la condensación cromosómica, la formación del aparato del uso y el inicio de la desintegración nuclear. Durante la metafase observamos la alineación precisa de los cromosomas en la región ecuatorial de la célula. La anafase marca el momento de la separación de las cromátides hermanas y su movimiento hacia los polos opuestos de la célula. Finalmente, la telofase involucra la descondensación cromosómica, la formación de las nuevas cubiertas nucleares y el inicio de la citocinesis. Esta secuencia ordenada asegura que cada célula hija reciba exactamente la misma información genética que poseía la célula madre.
La profase marca el inicio visible de la mitosis y se caracteriza por varios eventos simultáneos. El evento más notable es la condensación progresiva de la cromatina para formar cromosomas morfológicamente identificables bajo el microscopio óptico. Durante esta fase observamos la aparición de dos centrosomas, estructuras que son el resultado de la duplicación previa de los centriolos durante la interfase. Cada cromosoma visible está compuesto por dos cromátides hermanas idénticas unidas en una región especializada llamada centrómero. El centrómero presenta una constricción característica y es el sitio donde se ensamblan los cinetocoros, complejos proteicos fundamentales para el anclaje posterior de las fibras del huso. Estos cinetocoros actúan como interfaces moleculares que permiten la unión específica entre cromosomas y microtúbulos del huso. Simultáneamente, la cubierta nuclear comienza su proceso de desintegración, fragmentándose en vesículas que serán recicladas durante la telofase. Los centrosomas inician su migración hacia los polos opuestos de la célula y comienzan a organizar el uso mitótico, una estructura bipolar compuesta por microtúbulos que será esencial para la segregación cromosómica. Y bien, aquí tenemos en la imagen los centriolos y los centrosomas que van a formar las fibras cromosómicas, donde se van a unir al cinetocoro, que es lo que mantiene unido a las cromátides hermanas. La metafase representa el momento de máxima condensación cromosómica, donde los cromosomas alcanzan su forma más compacta y morfológicamente distintiva. Durante esta fase, todos los cromosomas se alinean en el plano ecuatorial de la célula, formando lo que se denomina la placa metafásica o ecuatorial. La organización espacial de los cromosomas no es aleatoria, perdón. Las fibras cromosómicas del uso mitótico, que son microtúbulos especializados, se unen específicamente a los cinetocoros de cada cromátide hermana. Es crucial entender que cada cromátide hermana tiene su propio cinetocoro y estos se orientan hacia los polos opuestos de la célula. Esta orientación bipolar es la parte fundamental para el éxito de la división celular, ya que asegura que cada célula hija reciba exactamente una copia de cada cromosoma. El control de este proceso es tan crítico que existe un punto de verificación específico que nos permite delimitar al avance a la anafase hasta que todos los cromosomas estén correctamente unidos al uso y apropiadamente orientados. La anafase marca un punto de no retorno en la mitosis, caracterizado por la separación simultánea de todas las cromátides hermanas. En este momento, las cromátides hermanas que habían estado unidas desde la replicación del ADN en la fase S se separan y comienzan su desplazamiento hacia polos opuestos de la célula. Una vez separadas, cada cromátide individual es considerada un cromosoma completo. El movimiento de estos cromosomas hacia los polos ocurre principalmente por el acortamiento de las fibras cromosómicas, un proceso que involucra la despolimerización controlada de los microtúbulos del huso. Paralelamente, las fibras polares del huso, que se extienden entre los dos polos sin contractar cromosomas, se elongan progresivamente hasta que esta elongación contribuye a separar aún más los polos del huso, aumentando la distancia entre los futuros núcleos de las células hija y facilitando la posterior división del citoplasma. La telofase representa la etapa final de la cariocinesis y se caracteriza por la reversión de muchos de los eventos que ocurrieron durante la profase. Los cromosomas que han llegado a los polos opuestos de la célula comienzan un proceso gradual de descondensación, retornando a su estado de cromátide interfásica. Simultáneamente, se inicia la reforma de la cubierta nuclear alrededor de cada grupo de cromosomas. Este proceso utiliza las vesículas de la membrana nuclear que fueron degradadas durante la desintegración de la cubierta nuclear en la profase. Durante la telofase también va a dar inicio la citocinesis, el proceso de división del citoplasma.
En las células animales, esto ocurre mediante la formación de un anillo contráctil compuesto por filamentos de actina y miosina. Este anillo se localiza en el plano ecuatorial de la célula y se contrae progresivamente, creando un surco de segmentación que eventualmente divide completamente el citoplasma. El resultado final es la formación de dos células hijas, cada una con un núcleo completo y genéticamente idéntico a la célula madre original. Bien, ahora, la meiosis, propiamente dicha, representa un tipo especializado de división celular que difiere fundamentalmente de la mitosis en sus objetivos y resultados. Mientras la mitosis produce células idénticas, la meiosis genera diversidad. Específicamente, a partir de una célula diploide, la meiosis produce cuatro células haploides que son genéticamente diferentes entre sí y de la célula madre. Este proceso constituye el mecanismo fundamental para la formación de gametos, óvulos en la mujer y espermatozoides en el hombre. La meiosis se distingue por constar de dos divisiones celulares continuas, meiosis 1 y meiosis 2, que ocurren sin duplicación intermedia del ADN. En el contexto humano, una célula con 46 cromosomas que entra en meiosis genera cuatro células con 23 cromosomas cada una. Esta reducción a la mitad del número cromosómico es esencial para mantener constante el número de cromosomas de la especie tras la fertilización. El significado biológico de la meiosis es doble. Por un lado, asegura la variabilidad genética necesaria para la evolución y adaptación de las especies. Por otro lado, mantiene el número cromosómico característico de cada especie a través de las generaciones, ya que la fertilización entre dos gametos haploides restaura las condiciones diploides. La meiosis 1, clásicamente denominada división reduccional, representa la primera de las dos divisiones meióticas y tiene como función principal reducir el número de cromosomas de diploide a haploide. Al inicio de la meiosis 1, las células contienen 46 cromosomas en condición 2N, donde cada cromosoma está compuesto por dos cromátides hermanas, resultando en un contenido total de ADN de 4C. Al finalizar esta primera división, cada célula hija contendrá 23 cromosomas en condición 1C, perdón, 1N. Ok, pero cada cromosoma aún mantendrá sus dos cromátides hermanas. La meiosis 1 comprende cuatro fases morfológicamente distinguibles: profase 1, metafase 1, anafase 1 y telofase 1. Sin embargo, la profase 1 merece especial atención, ya que es considerablemente más compleja y prolongada que su contraparte mitótica. Un evento fundamental que ocurre durante la profase 1 es el entrecruzamiento o lo que se conoce como crossing over entre cromosomas homólogos. Este proceso de recombinación genética constituye uno de los principales mecanismos generadores de variabilidad genética y será analizado en detalle en las siguientes diapositivas. Bien, la profase 1 de la meiosis se distingue por ser extraordinariamente prolongada y compleja, diferenciándose marcadamente de la profase mitótica, como les había dicho. Durante esta fase ocurren procesos cruciales para el intercambio genético que caracterizan a la meiosis. La profase 1 se subdivide en 5 etapas consecutivas, cada una con características morfológicas y funcionales específicas. Durante el leptoteno, que constituye la primera etapa, los cromosomas homólogos se harán visibles por primera vez. Es importante recordar que los cromosomas homólogos son pares de cromosomas morfológicamente similares, donde uno tiene origen materno y el otro de origen paterno. En el caso humano existen 23 pares de cromosomas homólogos. En esta etapa, cada cromosoma ya está compuesto por dos cromátides hermanas como resultado de la replicación del ADN durante la fase S precedente.
El cigoteno marca el inicio de un proceso único de la meiosis, el apareamiento de cromosomas homólogos denominados sinapsis. Durante esta etapa, los cromosomas homólogos se alinean de manera precisa, gen por gen, formando estructuras llamadas tetradas o bivalentes. Cada bivalente está compuesto por dos cromosomas homólogos, cada uno con dos cromátides, totalizando cuatro cromátides por bivalente. Continuando, el paquiteno representa la etapa más crítica de la profase 1 desde la perspectiva de la variabilidad genética. Durante esta fase ocurre la recombinación genética mediante el entrecruzamiento de segmentos cromosómicos entre las cromátides no hermanas de los cromosomas homólogos. Este intercambio recíproco de material genético conocido como crossing over es fundamental para generar nuevas combinaciones de alelos y constituye una fuente principal de variabilidad genética en la descendencia. Los puntos donde ocurre este intercambio se denominan quiasmas y pueden visualizarse como regiones donde los cromosomas homólogos permanecen unidos. Durante el diploteno, los cromosomas homólogos comienzan a separarse, pero mantienen su unión en los puntos donde ocurrió el entrecruzamiento. Estos quiasmas son evidencia física del intercambio genético que ha tenido lugar en sus esenciales para asegurar la correcta segregación posterior de los cromosomas homólogos. La diacinesis marca la fase final de la profase 1. Durante esta etapa, los cromosomas alcanzan su máximo grado de condensación y se preparan para la metafase 1. La cubierta nuclear se desintegra completamente, liberando los bivalentes al citoplasma, donde interactuarán con el uso mitótico que se está formando. La metafase 1 presenta características distintivas que la diferencian claramente de la metafase mitótica. Durante esta fase, los pares de cromosomas homólogos organizados como bivalentes o tetradas se alinean en el plano ecuatorial de la célula. Una característica fundamental de esta etapa es la orientación de los cinetocoros. A diferencia de la mitosis, donde los cinetocoros de las cromátides hermanas se orientan hacia polos opuestos, en la meiosis 1, los cinetocoros de los cromosomas homólogos se orientan hacia polos opuestos, mientras que los cinetocoros de las cromátides hermanas se orientan hacia el mismo polo. Esta orientación particular es crucial para asegurar que durante la anafase 1 se separen los cromosomas homólogos y no las cromátides hermanas. Adicionalmente, la orientación aleatoria de cada par homólogo en el ecuador, es decir, cuál cromosoma del par se orienta hacia cada polo, constituye otro importante mecanismo generador de variabilidad genética conocido como segregación independiente. La anafase 1 marca un evento fundamental que la distingue de la meiosis y la mitosis, la separación de cromosomas homólogos en lugar de cromátides hermanas. Es crucial entender que cada cromosoma se desplaza como una unidad completa, manteniendo sus dos cromátides hermanas unidas en el centrómero. Esta característica contrasta marcadamente con la anafase mitótica, donde las cromátides hermanas se separaban. La separación aleatoria de cromosomas homólogos hacia cada polo, donde el cromosoma de origen materno-paterno de cada par puede dirigirse hacia cualquiera de los dos polos, constituye el mecanismo molecular subyacente a la segunda ley de Mendel o ley de la segregación independiente. Este proceso contribuye significativamente a la variabilidad genética de los gametos resultantes. Durante la telofase 1, los cromosomas alcanzan los polos opuestos de la célula y pueden experimentar una descondensación parcial, aunque no tan extensa como en la telofase mitótica. La formación de la cubierta nuclear puede ocurrir o no, dependiendo de la especie y las condiciones específicas.
Un aspecto crítico de esta fase es la ocurrencia de la citocinesis, que divide la célula madre en dos células hijas. Sin embargo, estas células hijas presentan características distintivas. Cada una es haploide, conteniendo 23 cromosomas en lugar de los 46 originales, pero cada cromosoma aún mantiene sus dos cromátides hermanas. Esta condición se describe como 1N2C, indicando que el número de cromosomas se ha reducido a la mitad, de ahí el 1N, pero el contenido del ADN por cromosoma permanece duplicado, es decir, el 2C. Esta configuración será importante para entender los eventos de la meiosis II. La meiosis II ocurre casi inmediatamente después de la meiosis I, sin que intervenga una fase S de replicación del ADN. Esta característica es fundamental ya que las células que entran en meiosis II mantienen la configuración 1N2C establecida al final de la meiosis I. La meiosis II es frecuentemente denominada división ecuacional porque su mecanismo es similar al de una mitosis convencional, con la diferencia crucial de que opera sobre células haploide en lugar de células diploide. Al inicio de la meiosis II tenemos dos células, cada una con 23 cromosomas compuestos por dos cromátides hermanas. Cada una de estas células procederá a dividirse de manera similar a una mitosis, separando finalmente las cromátides hermanas. El resultado final del proceso meiótico completo son cuatro células haploides, cada una con 23 cromosomas simples, es decir, con una configuración 1N1C. Estas cuatro células representan los gametos funcionales que participarán en la fertilización. La profase 2 es considerablemente más simple que la profase 1, asemejándose más a una profase mitótica convencional. Durante esta fase no ocurre recombinación genética, ya que este proceso ya tuvo lugar durante la meiosis I. Si se formó una cubierta nuclear durante la telofase, esta desaparece nuevamente durante la profase 2. Los cromosomas, que pueden haberse descondensado parcialmente, vuelven a compactarse y se forma el uso meiótico de la segunda división. Durante la metafase 2, los cromosomas, cada uno aún compuestos por dos cromátides hermanas, se alinean en el plano ecuatorial de cada una de las dos células resultantes de la meiosis I. En esta fase, la orientación de los cinetocoros retorna al patrón mitótico. Los cinetocoros, las cromátides hermanas, se orientan hacia polos opuestos y se anclan a las fibras del huso correspondientes. Esta orientación asegura que durante la anafase 2 se produzca la separación de las cromátides hermanas, completando finalmente la segregación de todo el material genético duplicado originalmente. La anafase 2 se caracteriza por la separación de las cromátides hermanas, que se desplazan hacia los polos opuestos de cada una de las dos células en división. Este evento es análogo a la anafase mitótica, pero ocurre en un contexto haploide. La separación de las cromátides hermanas durante esta fase contribuye adicionalmente a la variabilidad genética debido a la recombinación que ocurrió previamente durante la meiosis I. Las cromátides hermanas, que originalmente eran idénticas, ahora pueden portar diferentes combinaciones de alelos como resultado del crossing over. Durante la telofase 2, los cromosomas alcanzan los polos de cada célula y se descondensa. Se reforma la cubierta nuclear alrededor de cada grupo de cromosomas y ocurre la citocinesis final. Al concluir la meiosis II, se han formado cuatro células haploides, cada una con 23 cromosomas simples. Cada una de estas cuatro células hijas poseen características genéticas únicas debido a la combinación de dos mecanismos: la recombinación genética ocurrida durante la profase 1 y la segregación independiente de los cromosomas homólogos durante la meiosis I.
Es importante reconocer que, aunque el proceso meiótico sigue los mismos principios fundamentales en ambos sexos, existen diferencias significativas en su cronología entre hombres y mujeres. En el varón, la meiosis para la formación de espermatozoides se inicia en la pubertad y representa un fenómeno continuo a lo largo de la vida reproductiva. Este proceso, conocido como espermatogénesis, produce constantemente nuevos gametos masculinos. En contraste, la meiosis femenina presenta un patrón temporal único y complejo. La meiosis I, para la formación de ovocitos, se inicia durante el desarrollo embrionario femenino, pero se detiene en la etapa de diploteno de la profase 1. Esta detención puede persistir por décadas hasta que el ovocito es ovulado durante la vida reproductiva de la mujer. La meiosis II en la mujer presenta otra particularidad. Se inicia antes de la ovulación, pero se detiene en la fase 2. Esta segunda detención solo se resuelve si el ovocito es fertilizado, momento en el cual se completa la meiosis II. Si no ocurre fertilización, el ovocito degenera sin completar su proceso meiótico. Los errores en la meiosis constituyen un tema de gran relevancia clínica debido a sus consecuencias sobre el desarrollo humano. Estos errores pueden producir gametos alterados en la estructura o números de sus cromosomas, fenómenos que técnicamente se denominan aberraciones cromosómicas. Cuando un gameto alterado participa en la fertilización, puede resultar en la inviabilidad completa del desarrollo embrionario, llevando a abortos espontáneos tempranos. Alternativamente, el desarrollo puede continuar, pero resultar en síndromes caracterizados por conjuntos específicos de malformaciones, la mayoría de las cuales son graves y pueden comprometer significativamente la calidad de vida. La frecuencia de estos errores no es despreciable y su comprensión es fundamental para el consejo genético y el manejo clínico de parejas con problemas reproductivos. Las aneuploidías representan el tipo más común de alteraciones cromosómicas numéricas y resultan de errores en la disyunción, es decir, en la separación normal de cromosomas o cromátides durante la meiosis o, menos frecuente, durante la mitosis. Estos errores producen gametos que contienen cromosomas adicionales o cromosomas faltantes. Cuando estos gametos alterados participan en la fertilización, el cigoto resultante puede presentar 47 o más cromosomas, condiciones denominadas trisomías o tetrasomías, o 45 o menos cromosomas conocidas como monosomías. La viabilidad de las aneuploidías varía considerablemente. La única monosomía autosómica compatible con la vida postnatal es la 45X, que causa el síndrome de Turner. Entre las trisomías autosómicas viables postnatales encontramos la trisomía 21 que causa el síndrome de Down, la trisomía 18 que resulta en el síndrome de Edwards y la trisomía 13 que produce el síndrome de Down. Es importante señalar que la trisomía 16 representa la cromosomopatía más frecuente en abortos espontáneos, indicando que muchas anaplodías son incompatibles con el desarrollo. Un factor de riesgo bien establecido para las anaplodías es la edad materna avanzada, particularmente después de los 35 años. Este aumento del riesgo se relaciona con el envejecimiento prolongado de los ovocitos detenidos en profase 1 desde el desarrollo embrionario. Bien, además de las aneuploidías que acabamos de revisar, existen otros tipos de alteraciones cromosómicas numéricas conocidas como poliploidías. Estas ocurren cuando un ovocito retiene la totalidad de los cromosomas durante la meiosis 1 o 2, en lugar de distribuirlos equitativamente.
Como resultado, se forma un ovocito diploide o incluso triploide. Cuando estos ovocitos anómalos son fertilizados, el cigoto resultante presenta un número cromosómico múltiple del haploide normal. Así podemos encontrar un cigotos triploides con 69 cromosomas o tetraploides con 92 cromosomas. Es importante señalar que, contrariamente a lo que algunos podrían pensar, un embrión triploide con 69 cromosomas no puede originar gemelos, ya que su desarrollo es incompatible con la vida. La mayoría de estos cigotos poliploides son eliminados de forma temprana mediante aborto espontáneo, ya que las alteraciones cromosómicas tan severas impiden el desarrollo normal del embrión. Finalmente, debemos mencionar que la meiosis también puede generar alteraciones cromosómicas estructurales. Estas incluyen deleciones donde se pierde un segmento cromosómico, duplicaciones donde segmentos se repiten, inversiones donde un segmento cromosómico se orienta de manera inversa y translocaciones donde segmentos cromosómicos se intercambian entre cromosomas no homólogos. Ya, para concluir esta presentación sobre el ciclo celular, mitosis y meiosis, es fundamental reconocer la extraordinaria precisión y complejidad de estos procesos biológicos fundamentales. Hemos visto cómo el ciclo celular representa un sistema altamente regulado que caracteriza el crecimiento y la proliferación celular controlada. Los múltiples puntos de control que hemos analizado demuestran la sofisticación de los mecanismos celulares que nos ayudan a prevenir errores que pueden resultar en la proliferación descontrolada o transmisión de información genética dañada. La mitosis, como proceso de división de células somáticas, asegura la continuidad genética en nuestro organismo. Cada una de las aproximadamente 37 billones de células de nuestro cuerpo contienen exactamente la misma información genética gracias a este proceso. Las cuatro etapas de la mitosis, las cuales son, nuevamente, fase, metafase, anafase y telofase, trabajan de manera coordinada para garantizar que cada célula hija reciba una copia idéntica del material genético. Por otro lado, ya la meiosis representa el mecanismo por el cual se genera la diversidad genética que caracteriza a nuestra especie, a través de la recombinación genética durante el entrecruzamiento en fase 1 y la segregación independiente de los cromosomas homólogos. La meiosis produce gametos genéticamente únicos. Esta variabilidad es esencial para la supervivencia de las especies y la evolución. La diferencia temporal en la meiosis entre hombres y mujeres que hemos discutido tiene implicaciones clínicas importantes, particularmente en relación con el aumento del riesgo de aneuploidías con la edad materna avanzada. Ya, finalmente, también examinamos las consecuencias de los errores en estos procesos. Las aneuploidías, poliploidías y alteraciones cromosómicas estructurales nos recuerdan que, aunque estos sistemas celulares son extraordinariamente precisos, no son infalibles. Comprender estos errores es crucial para la práctica médica, ya que muchas de estas alteraciones resultan en síndromes clínicos reconocibles y tienen implicaciones importantes para el consejo genético. Ya, en resumen, el estudio del ciclo celular, la mitosis y la meiosis nos proporciona las bases fundamentales para comprender no solo el desarrollo normal, sino también los mecanismos subyacentes a muchas patologías humanas. Como futuros profesionales de la salud, este conocimiento será esencial para nuestra práctica clínica y para el avance de la medicina, además de la materia en cuestión.